El personal de servicio come en la cocina, se burló la esposa de mi hermano. Yo sonreí, marqué un número y dije, cancela el contrato de $30 millones. Mi hermano palideció, dándose cuenta demasiado tarde, de quién era realmente el dueño de Atlas. Cuando me sentaron en la mesa de la cocina durante la recepción de la boda de mi hermano Ethan, sonreí educadamente. 2 semanas después, cancelé el contrato millonario que nuestra empresa familiar tenía con el negocio de sus suegros. Puede que la sangre sea más espesa que el agua. Pero la falta de respeto trae consecuencias que nunca vieron venir. Todavía recuerdo la expresión de sus caras cuando se dieron cuenta de lo que había hecho. Si alguna vez te ha faltado al respeto una familia, de esas que deberían haberte apoyado, quizás entiendas por qué no podía dejarlo pasar. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo hoy. Este drama familiar me enseñó lecciones sobre cómo defenderme, lecciones que cambiaron mi vida para siempre. Si te gustan las historias reales sobre traición familiar y justicia kármica, por favor, pulsa el botón de suscribir y dale like a este video. Créeme, querrás ver cómo termina todo esto. Se suponía que yo nunca sería la exitosa de mi familia. Ese papel estaba reservado para mi hermano, Ethan. Desde que era pequeña, la dinámica en nuestro hogar era clarísima. Ethan era el hijo predilecto y yo era la que necesitaba esforzarse más. A sus 41 años, Ethan tenía ese tipo de carisma natural que hacía que la gente se sintiera atraída por él. Alto, con una sonrisa fácil y un encanto natural, podía entrar en cualquier habitación y convertirse inmediatamente en el centro de atención. Yo, en cambio, siempre era descrita como práctica y responsable, que eran eufemismos para decir aburrida. Nuestra empresa familiar, Hayes Construcción, fue fundada por mi padre, David, hace 35 años. A pesar de sus humildes comienzos, yo ayudé a transformarla en una de las empresas de construcción más respetadas del noreste. Después de obtener mi MBA en Wharton, volví a casa en lugar de aceptar ofertas de prestigiosas firmas en Nueva York. La empresa necesitaba una reestructuración financiera, y yo sabía que podía ayudar. Maya siempre ha sido buena con los números, solía decir mi madre, Catherine, con un gesto displicente de la mano. Como si mi perspicacia financiera fuera un lindo truco de fiesta en lugar de la habilidad que había salvado a nuestra empresa en múltiples ocasiones. Aunque Ethan ostentaba el título de vicepresidente de Relaciones con Clientes, sus contribuciones reales a Hayes Construcción eran, en el mejor de los casos, mínimas. Asistía a alguna cena ocasional con clientes, encantaba a posibles socios con historias mientras jugaba al golf y se llevaba el crédito por acuerdos que yo había estructurado meticulosamente. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana como directora financiera, negociaba nuestros contratos, gestionaba nuestras finanzas y me aseguraba de que siguiéramos siendo rentables año tras año. Tu hermano es el que trae los negocios, me recordaba mi padre cada vez que señalaba el desequilibrio. La gente conecta con él. Eso es tan importante como lo que tú haces entre bastidores. Entre bastidores. Esa frase me perseguía. Parecía ser mi puesto permanente, tanto en nuestro negocio como en nuestra familia. Las cosas alcanzaron un nuevo nivel de complicación cuando Ethan anunció su compromiso con Brooke Sterling. Los Sterling no eran una familia cualquiera, eran de dinero viejo. Y la empresa de desarrollo inmobiliario de lujo de Conrad Sterling, Sterling Properties, controlaba la mitad del mercado de alta gama en nuestra región. Durante los últimos 3 años, Hayes Construcción había mantenido un contrato de exclusividad con Sterling Properties valorado en millones anuales. Yo había negociado personalmente la renovación más reciente, asegurando términos que finalmente nos daban los márgenes de beneficio que merecíamos. ¿No es maravilloso?, exclamó mi madre entusiasmada cuando Ethan y Brooke anunciaron su compromiso en una cena familiar. Las dos familias uniéndose así. Es como un matrimonio de negocios, además de uno real. Asentí y sonreí, mientras algo incómodo se instalaba en mi estómago. Siempre había encontrado a Brooke perfectamente agradable durante nuestras limitadas interacciones en eventos de negocios, me dijo mi madre más tarde esa noche mientras limpiábamos. Ahora que estaremos conectados con los Sterling, no puedes seguir escondiéndote detrás de tus hojas de cálculo. Quizás hasta conozcas a alguien. Yo tenía 32 años y estaba soltera,
Un hecho que mi madre nunca dejaba de mencionar al menos una vez en cualquier conversación que durara más de 5 minutos. La implicación siempre era clara: a pesar de mi éxito profesional, estaba fracasando en lo que realmente importaba, encontrar un marido y formar una familia. No me estoy escondiendo, mamá. Estoy dirigiendo una empresa, respondí, tratando de mantener la aspereza fuera de mi voz. Alguien tiene que asegurarse de que sigamos siendo rentables. Bueno, con la conexión Sterling. Mientras conducía de regreso a mi apartamento en el centro, no pude quitarme la sensación de que algo fundamental estaba cambiando en nuestra dinámica familiar. Quería a mi hermano. A pesar de sus defectos y de las ventajas injustas que siempre había disfrutado. Lo que no sabía entonces era cuánta razón tendría y cuán completamente desprevenida estaba para lo que iba a suceder. Los 6 meses previos a la boda de Ethan y Brooke fueron una clase magistral de degradación sutil. Lo que comenzó como una emocionante noticia familiar se convirtió rápidamente en una serie de pequeñas humillaciones que intenté ignorar desesperadamente. Empezó con la fiesta de compromiso en la finca de los Sterling. Una propiedad inmensa con vistas al agua que hacía que la casa de nuestra familia pareciera una casita de invitados en comparación. Llegué sola, con un vestido azul marino en el que había derrochado para la ocasión, sintiéndome razonablemente segura hasta que la madre de Brooke, Eleanor, me miró de arriba abajo y dijo: «Oh, qué profesional te ves». Esa noche, me presentaron repetidamente como la hermana de Ethan que trabaja en la empresa familiar. A pesar de ser la directora financiera que había duplicado los ingresos de nuestra compañía en 5 años. Cada vez, sonreía y aclaraba mi cargo. Solo para ver cómo las miradas se perdían antes de que las conversaciones cambiaran rápidamente a los planes de la boda o al último desarrollo de lujo de Sterling Properties. Durante una escapada momentánea a la terraza para tomar aire fresco, escuché una conversación que me heló la sangre. Los Hayes tienen potencial. Después de todo, nuestras empresas eran socias. No había razón para que los Sterling quisieran otra cosa que no fuera el éxito para Hayes Construcción. A medida que se intensificaban los preparativos de la boda, también lo hacían las señales de alarma. Cuando me ofrecía ayudar a Brooke con la planificación, ella declinó cortésmente, diciendo que tenía profesionales encargándose de todo. Sin embargo, no tuvo ningún problema en llamarme al trabajo con preguntas urgentes sobre las preferencias de Ethan o las tradiciones familiares. Mencionó un lugar de vacaciones familiar al que solían ir, un lago con un nombre ridículo, preguntó una tarde, interrumpiendo una reunión crucial sobre el presupuesto. El lago Winnipesaukee. Respondí. Íbamos todos los veranos hasta que mamá vendió la cabaña después de que Ethan se fuera a la universidad. Eso es. Estamos haciendo un montaje de fotos para la cena de ensayo. Y necesitaba ese detalle. Gracias, Maya. Eres tan buena con las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas, como nuestros recuerdos de la infancia, nuestra historia familiar. Las experiencias que nos habían formado, todo reducido a atrezo para su perfecta narrativa de boda. Mientras tanto, yo estaba cada vez más preocupada por mi padre. Parecía cansado constantemente. Y le había notado hacer una mueca de dolor cuando pensaba que nadie lo veía. Cuando le pregunté por su salud, me ignoró. Solo me estoy haciendo viejo, Maya. No hay de qué preocuparse. Pero yo sí me preocupaba, especialmente cuando lo sorprendí tomando unas pastillas que escondió rápidamente cuando entré en su oficina. Mi madre, como de costumbre, minimizó mis preocupaciones. Tu padre está bien. Deja de buscar problemas donde no los hay. Concéntrate en apoyar a tu hermano en su gran día. El incidente de la compra del vestido fue particularmente revelador. Aunque no me pidieron que fuera parte del cortejo nupcial, lo mantendremos pequeño, solo mis amigas más cercanas, explicó Brooke. Mi madre insistió en que las acompañara para ver a Brooke probarse vestidos de novia. Reorganicé mi agenda y me reuní con ellas en una exclusiva boutique de novias en la ciudad. Solo para sentarme torpemente en un sofá de terciopelo mientras las amigas de Brooke hacían comentarios apenas velados sobre mi atuendo de trabajo. La gota que colmó el vaso llegó cuando Ethan empezó a cancelar nuestra cena mensual de hermanos, una tradición que habíamos mantenido incluso durante sus periodos más ocupados. Primero, estaba abrumado con reuniones de clientes. Luego,
Los padres de Brooke querían discutir detalles de la boda. Finalmente, dejó de ofrecer excusas por completo. Cuando por fin logré quedar con él a solas para almorzar 2 meses antes de la boda, intenté expresar mis preocupaciones. Siento que las cosas están cambiando entre nosotros, Ethan. Dije con cuidado. Y estoy preocupada por papá. ¿Has notado algo raro en él últimamente? Ethan suspiró y miró su reloj. Estás pensando demasiado las cosas, Maya. Siempre lo haces. Papá está bien. Su expresión se endureció. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que he oído algunos comentarios que me preocupan sobre ajustes en la empresa después de la boda. Por Dios, Maya. Apartó su plato. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Crear un drama porque estás celosa? Celosa, me quedé genuinamente atónita. ¿De qué? Ya sabes de qué. De que encontré a alguien. De que soy feliz. De que, por una vez, algo bueno me está pasando a mí en lugar de que tú seas la perfecta protegida de papá en los negocios. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Eso no es justo. Siempre te he apoyado, incluso cuando... ¿Incluso cuando qué? Venga, dilo. Su voz había adquirido un tono que nunca antes le había oído. Siempre has pensado que merecías más crédito, más control. Pues bien, después de la boda, va a haber algunos cambios en Ayes. Los Sterling tienen algunas ideas que nos llevarán al siguiente nivel. Y papá está de acuerdo. Se levantó, arrojando dinero sobre la mesa por su comida apenas tocada. Quizás es hora de que te plantees si realmente eres una jugadora de equipo, Maya. Porque desde donde yo lo veo, parece que solo eres feliz cuando mandas tú. Mientras veía a mi hermano alejarse, tuve la clara sensación de que lo estaba perdiendo a manos de gente que veía nuestro negocio familiar como nada más que un objetivo de adquisición. Lo que no me di cuenta fue cuán literal se volvería esa pérdida, o que la boda que tanto temía sería incluso peor de lo que había imaginado. La mañana de la boda de Ethan y Brooke amaneció clara y perfecta, como si el propio tiempo hubiera sido arreglado por los Sterling. La ceremonia y la recepción se celebrarían en Vineyard Estate, una de las propiedades más prestigiosas de Sterling Properties, una extensa bodega con vistas panorámicas a la montaña que normalmente se reservaba con 2 años de antelación. Dediqué un tiempo extra a arreglarme, decidida a lucir lo mejor posible a pesar del nudo de ansiedad en mi estómago. Mi vestido color burdeos había sido cuidadosamente seleccionado para combinar con la temática otoñal sin competir con el atuendo del cortejo nupcial. Incluso me había dado el capricho de un peinado y maquillaje profesional, una indulgencia que se sentía necesaria dadas las inevitables comparaciones a las que me enfrentaría. Cuando llegué al lugar 3 horas antes de la ceremonia, como se me había pedido, fui interceptada inmediatamente por la organizadora de bodas de Brooke. Una mujer delgadísima con un portapapeles y un auricular que me miró de arriba abajo con eficiencia clínica. Ah, bien, ya estás aquí. Necesitamos a alguien que coordine con los proveedores. El florista ha entregado el tono equivocado de Dahlia y a la banda le falta su lista de canciones. Lo siento, ¿qué? No formo parte del personal de la boda. Soy la hermana del novio. Consultó su portapapeles con el ceño fruncido. ¿Cierto? Maya Ayes. Sí. Brooke dijo específicamente que eres genial con los detalles y que serías la persona de contacto para cualquier problema de última hora. Pero se supone que debo estar arreglándome con la familia. El fotógrafo empezará pronto. La organizadora me dedicó una sonrisa tensa. Las fotos familiares se adelantaron. Las terminaron hace 1 hora. Se me encogió el estómago. Nadie me lo dijo. Seguro que fue solo un descuido. Ahora, sobre esas dalias. Pasé las siguientes 2 horas resolviendo problemas que no eran míos. Perdiéndome el brindis con champán previo a la ceremonia y el momento en que mi padre vio a Ethan en su smoking por primera vez. Para cuando logré escabullirme. Los invitados ya estaban siendo acomodados para la ceremonia. Ahí estás, la voz de mi madre era afilada por la desaprobación. ¿Dónde has estado? Te hemos estado buscando por todas partes. Nadie me estaba buscando, dije en voz baja.
Estaba ocupándome de los problemas con los proveedores porque, al parecer, ese era mi papel asignado hoy. No seas dramática, Maya. Ahora date prisa. Están a punto de empezar. Me indicaron un asiento en la última fila, lejos de donde mis padres se sentaban en la primera con los Sterling. Al acomodarme, me di cuenta de que el compañero de universidad de Ethan y su esposa estaban sentados en la sección familiar donde yo debería haber estado. Cuando crucé la mirada con Ethan mientras él tomaba su lugar en el altar, me hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de dirigir su atención al cortejo. La ceremonia fue objetivamente hermosa. Brooke flotó por el pasillo con un vestido a medida que probablemente costaba más que un año de mi salario. Mi hermano parecía más feliz de lo que le había visto en años. Intenté concentrarme en eso. En estar genuinamente feliz por él a pesar de todo. En la recepción, me abrí paso sola durante la hora del cóctel, soportando sutiles pullas de los parientes de Sterling sobre todo. Desde mi trabajo, qué fascinante que trabajes con hojas de cálculo todo el día, hasta mi estado de soltera, sin acompañante. Bueno. A las mujeres de carrera a menudo les cuesta encontrar el equilibrio. Me puse una sonrisa forzada y me recordé a mí misma que era el día de Ethan, no el momento para la confrontación. Cuando finalmente nos llamaron para cenar, seguí a la multitud para encontrar mi mesa asignada. Revisé 3 veces, pensando que debía haber un error. Mi nombre no aparecía en ninguna de las elegantes tarjetas de lugar caligrafiadas en el área principal de la recepción. Un camarero notó mi confusión. ¿Es usted Maya Ayes? Creo que está sentada en el anexo de la cocina. El anexo de la cocina resultó ser exactamente lo que parecía. Una pequeña habitación adyacente a la cocina del catering donde el personal de servicio tomaba sus descansos. Se había montado una única mesa redonda. Con mi tarjeta de lugar junto a las de la organizadora de la boda, el asistente del fotógrafo y el coordinador del lugar. Por un momento, me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esto no era un descuido. Era una humillación deliberada. Pasa algo, la voz de Eleanor Sterling vino de detrás de mí, empalagosamente dulce con un trasfondo de satisfacción. Me giré lentamente. Parece que estoy sentada en la cocina. Debe haber un error. Oh, no, querida. Necesitábamos a alguien cerca del personal para que todo funcionara sin problemas. Brooke pensó que serías perfecta. Ya que eres tan gerencial. Me dio una palmadita en el brazo. Todos tenemos nuestro papel que desempeñar. Mi papel es ser la hermana de Ethan. Su única hermana. Sí, bueno. Miró a su alrededor conspiradoramente antes de bajar la voz, entre nosotras. A Brooke le preocupaba que pudieras sentirte incómoda en las mesas familiares. Ya sabes, al ser la única sin pareja. De esta manera, puedes entrar y salir según necesites para llamadas de trabajo. Siempre estás trabajando, ¿verdad? Miré más allá de ella, hacia donde mi hermano estaba sentado en la mesa principal. Riendo con Brooke y sus padres. Mis propios padres estaban sentados en la mesa de al lado, radiantes de orgullo. Me gustaría hablar con Ethan. Está bastante ocupado en este momento. Siendo el novio. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Estoy segura de que entiendes la importancia de mantener al personal de servicio cerca. Tu pequeña constructora hace un buen trabajo. Pero hay un orden natural en las cosas, ¿no es así? Sentí que el calor me subía a la cara mientras el significado completo de sus palabras se asentaba. A sus ojos, yo no era familia. Era personal. El servicio. Me acerqué a Ethan durante un breve momento en que estaba solo. Ethan, ¿por qué estoy sentada en la cocina? Tuvo la decencia de parecer incómodo. Maya, no empieces. La distribución de los asientos era complicada. Brooke tenía un sistema. ¿Un sistema que pone a tu hermana con el personal de catering? ¿Qué sentido tiene eso? Bajó la voz. Mira. La familia de Brooke es diferente a la nuestra. La imagen les importa. Simplemente aguanta por un día, ¿vale? Por mí. ¿Diferente cómo? ¿Demasiado buenos para tratar a tu familia con un respeto básico? Estás montando una escena, siseo.
Este es el día de mi boda. Y yo soy tu hermana. Tu única hermana. Simplemente gestiónalo, Maya. Como gestionas todo lo demás. Necesito volver con mi esposa. Mientras se alejaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un cambio fundamental en cómo veía a mi hermano y mi lugar en esta familia. Me quedé sola, viendo la celebración continuar sin mí. Cuando Conrad Sterling tropezó ligeramente contra mi hombro. Bourbon en mano, la hermana, dijo, examinándome con la misma mirada evaluadora que probablemente usaba en las propiedades que estaba considerando comprar. Ethan me dice que eres toda una maga de los números. No te preocupes, te encontraremos un lugar después de que arreglemos esa pequeña constructora vuestra. Todo negocio necesita a alguien que lleve las cuentas, ¿verdad? Lo miré fijamente, las piezas encajando de repente. ¿Arreglar nuestra empresa? ¿Qué significa eso exactamente, señor Sterling? Se rió, un sonido como cubitos de hielo chocando en un vaso. Conrad, por favor. Ahora somos familia. Y ya sabes cómo van estas cosas. Sinergia, reestructuración, progreso. Me dio una palmadita en el hombro. No parezcas tan preocupada. Cuidamos de los nuestros. Mientras se alejaba, sentí miradas sobre mí desde el otro lado de la sala. Varios invitados se habían percatado de nuestro intercambio, y los susurros ya habían comenzado. Podía sentir el peso de su curiosidad y lástima. La sutil satisfacción de aquellos que disfrutan viendo la humillación de otra persona. Con toda la dignidad que pude reunir. Recogí mi bolso y mi abrigo y salí de la recepción de la boda de mi hermano sin despedirme de nadie. Mientras me alejaba de Vineyard Estate, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ethan. Deja de hacer que esto se trate de ti. 5 palabras que confirmaron todo lo que necesitaba saber sobre mi posición. 5 palabras que cambiarían el curso de nuestra familia para siempre. La semana después de la boda de Ethan pasó en una neblina de trabajo y entumecimiento emocional. Me enterré en hojas de cálculo y proyecciones. Encontrando consuelo en la certeza de los números cuando todo lo demás en mi vida se sentía inestable. En la oficina, mantuve una fachada profesional, pero por dentro, estaba ciclando entre la ira. El dolor y una creciente sensación de sospecha sobre lo que Conrad Sterling había querido decir con arreglar nuestra empresa. El viernes por la tarde. Mientras revisaba nuestros estados financieros trimestrales, algo llamó mi atención. Una serie de transferencias a una cuenta que no reconocía. Cada una por poco menos de $50,000. Lo suficientemente pequeñas para evitar activar las alertas automáticas, pero sustanciales vistas en conjunto. Pasé las siguientes 3 horas rastreando el dinero. Siguiendo un rastro de papel deliberadamente enrevesado que finalmente me llevó a una sociedad holding registrada a nombre de Ethan. Durante los últimos 18 meses. Casi $2 millones habían sido desviados de Ayes Construction a esta entidad, que luego había invertido los fondos en varios desarrollos de Sterling Properties. Me temblaban las manos mientras imprimía la documentación. Esto no solo era poco ético, era potencialmente criminal. Y dado el momento. Parecía claro que esto había estado sucediendo durante toda la relación de Ethan con Brooke. Encontré a mi padre todavía trabajando en su oficina, con un aspecto más cansado que nunca. Cuando coloqué los registros financieros frente a él, esperaba sorpresa, negación, quizás incluso indignación. Lo que no esperaba fue su suspiro resignado. Me preguntaba cuándo encontrarías esto. Dijo en voz baja. ¿Lo sabías? La traición me golpeó como un golpe físico. Papá, esto es malversación. Ethan ha estado robando a nuestra empresa. No es robar cuando es tu propia empresa, Maya. Su voz tenía un tono defensivo. Ethan necesitaba capital para establecerse con los Sterling, para demostrar que aportaba valor al matrimonio. ¿Así que le dejaste tomar fondos de la empresa para impresionar a la familia de su prometida? ¿Dinero que ganamos con contratos que yo negocié? Es una inversión en nuestro futuro. La conexión con los Sterling va a llevar a Ayes Construction a un nivel que nunca podríamos haber alcanzado por nuestra cuenta. ¿Robándonos a nosotros mismos? Eso no tiene ningún sentido. Se frotó la cara con cansancio. No lo entenderías.
Siempre te has centrado en el resultado final, los contratos, los márgenes de beneficio. Los negocios son más que eso. Son relaciones, alianzas. Esta fusión con Sterling Properties. Fusión, interrumpí. ¿Qué fusión? Un destello de algo, culpa, quizás, cruzó su rostro. Todavía estamos trabajando en los detalles. Conrad y yo hemos estado discutiendo la combinación de operaciones durante meses. ¿Tiene sentido, Maya? Ellos tienen las propiedades de desarrollo, nosotros tenemos la experiencia en construcción. ¿Y cuándo pensabais decírmelo? Soy la directora financiera. Debería estar involucrada en cualquier discusión de fusión. Queríamos esperar hasta después de la boda. Para asegurarnos de que las familias estuvieran unidas primero. Me sentí enferma. Así que la boda no fue solo un matrimonio. Fue una transacción comercial. No seas dramática. Es un buen partido por todas partes. Ethan y Brooke son felices juntos, y esta fusión asegurará el futuro de la empresa. ¿Y qué hay de mi futuro, papá? ¿Dónde encajo yo en esta nueva empresa fusionada? Sus ojos se apartaron de los míos. Habría ajustes. Consolidación de ciertos puestos. ¿Estáis planeando echarme? La comprensión fue como agua helada en mis venas. Mi propia familia está conspirando para sacarme de la empresa que ayudé a construir. Nadie te está echando. Todavía habría un lugar para ti. Solo que, quizás no con el mismo nivel de autoridad. Conrad cree firmemente que su equipo financiero debería tomar la delantera. Pensé en la cara de suficiencia de Eleanor Sterling mientras explicaba por qué estaba sentada en la cocina. Pensé en la condescendiente palmada de Conrad en mi hombro mientras hablaba de arreglar nuestra empresa. Todas las piezas encajaban. ¿Mamá sabe de esto? Ella apoya cualquier decisión que haga más fuerte a esta familia. Me reí amargamente. ¿Más fuerte para quién? No para mí, claramente. ¿Maya? No. Recogí los documentos que había impreso. Necesito algo de tiempo para procesar esto. Pero entiende una cosa, papá. No me dejaré apartar de mi propia empresa sin luchar. Cuando llegué a casa esa noche, tenía 7 llamadas perdidas de Ethan. Él y Brooke habían regresado antes de su luna de miel en las Maldivas, acortando el viaje por razones de negocios, según su buzón de voz. No le devolví la llamada. En su lugar, llamé a Marcus Chen, el contable de nuestra empresa, que había estado con nosotros desde el principio. Marcus siempre había sido directo conmigo. Incluso cuando las noticias no eran buenas. Necesito reunirme contigo, le dije cuando contestó. Esta noche, si es posible. Y no en la oficina. 2 horas más tarde. Nos sentamos en un rincón tranquilo de una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar que mi familia o los Sterling pudieran frecuentar. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de los planes de fusión?, le pregunté después de exponer lo que había descubierto. Marcus parecía incómodo. Los rumores empezaron hace unos 4 meses. Tu padre me pidió que preparara algunas valoraciones preliminares hace 2 meses, pero me hizo jurar secreto. ¿Y el dinero que Ethan ha estado desviando? Eso empezó poco después de que comenzara a salir con Brooke. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Tu padre lo autorizó todo. ¿Por qué no me lo dijiste? Parecía genuinamente arrepentido. Tu padre sigue siendo el CEO, Maya. Fue claro en que esto debía mantenerse en secreto para ti hasta después de la boda. Lo siento. Debería haber dicho algo. ¿Qué más no sé? Marcus dudó. Los términos de la fusión no son favorables para Hayes Construcción. Por lo que he visto, Sterling Properties nos absorbería esencialmente. Tu padre permanecería como una figura decorativa durante un periodo de transición, pero el control pasaría por completo a Conrad Sterling. ¿Y mi puesto? Eliminado. El plan menciona un papel de consultora para ti, pero sin autoridad real. Me sentí extrañamente tranquila mientras la imagen completa emergía. No solo me están apartando. Están desmantelando todo lo que hemos construido. Hay una cosa más, dijo Marcus a regañadientes.
La salud de tu padre. ¿Te ha dicho algo? Mi estómago se apretó. No. ¿Qué sabes tú? Le oí hablar por teléfono con su médico el mes pasado. Por lo que pude entender, es cáncer avanzado. Estaba discutiendo opciones de tratamiento, pero no sonaba bien. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Mi padre se estaba muriendo y no me lo había dicho. En su lugar, había estado planeando vender nuestra empresa a mis espaldas, asegurando el futuro de Ethan mientras sacrificaba el mío. Gracias por tu honestidad, Marcus, dije finalmente. Necesito que esta conversación quede entre nosotros. ¿Qué vas a hacer? Aún no estoy segura. Pero necesito ver exactamente lo que han estado planeando. Esa noche, usé mi llave de emergencia para entrar en la oficina fuera de horario. En el ordenador de mi padre. Protegido por una contraseña que había sido el apellido de soltera de mi madre desde que tengo memoria, encontré los borradores de los documentos de la fusión. Eran exactamente como Marcus los había descrito, una adquisición completa disfrazada de fusión de iguales. Hayes Construcción dejaría de existir en todo menos en el nombre, convirtiéndose en una subsidiaria de Sterling Properties. Mi padre recibiría un generoso pago y un puesto ceremonial en la junta. Ethan se convertiría en vicepresidente ejecutivo de la entidad combinada, con un salario 3 veces superior al que ganaba actualmente. Y a mí me ofrecerían un contrato de consultoría de 1 año a la mitad de mi salario actual, sin garantía de empleo más allá de eso. En mi oficina privada, sin nadie que me viera. Finalmente me derrumbé. Años de trabajo, sacrificio y dedicación, todo desestimado porque no era la hija predilecta, porque era la hermana en lugar del hermano. Porque había cometido el pecado de ser competente en lugar de encantadora. A medida que las lágrimas amainaban, recordé algo que mi mentor de la escuela de negocios me había dicho durante un periodo particularmente difícil: cuando la emoción amenace con abrumarte, vuelve a la estrategia. No pienses en cómo te sientes, sino en lo que sabes y qué poder de negociación tienes. Me sequé los ojos y comencé a revisar el contrato que había negociado con Sterling Properties 3 meses antes. Mientras leía las cláusulas en las que había insistido, una comprensión amaneció lentamente. En mi enfoque minucioso para proteger a Hayes Construcción, sin saberlo, había creado un escudo contra esta misma situación. Allí, en la sección 17, subsección C, estaba una cláusula de rescisión por la que había luchado. Este acuerdo puede ser rescindido con un preaviso de 30 días por cualquiera de las partes en caso de reestructuración corporativa significativa, cambio de propiedad o actividad de fusión, requiriendo dicha notificación únicamente la firma del CEO o del CFO de las respectivas organizaciones. Yo era la CFO. Podía cancelar nuestro contrato con Sterling Properties con mi sola firma. Y basándome en lo que Marcus me había dicho sobre su situación financiera, estaban sobrecargados en varios proyectos de desarrollo que dependían de nuestros servicios de construcción. Por primera vez desde la boda, sentí algo más que desesperación. Tenía poder de negociación. Tenía poder. Y finalmente estaba lista para usarlo. Mi familia me ha menospreciado y subestimado durante años, pero sentada en esa oficina, mirando esta cláusula de contrato en la que había insistido, me di cuenta de algo importante. A veces, cuando la gente te trata como si fueras invisible, se olvida de que puedes ver todo lo que están haciendo. Si alguna vez has estado en una situación en la que descubriste tu propio poder después de ser subestimada, deja un comentario abajo. Realmente me gustaría saber cómo lo manejaste. El lunes por la mañana, contacté a la abogada de Hayes Construcción, Jessica Stone. Habíamos trabajado estrechamente durante mi tiempo como CFO, y confiaba en su discreción. Cuando le expuse lo que había descubierto, escuchó sin interrupción, tomando notas meticulosas. Déjame entender esto claramente, dijo cuando terminé. Tu padre y tu hermano han estado planeando una fusión que disolvería efectivamente tu puesto mientras desviaban simultáneamente fondos de la compañía para invertir en proyectos de Sterling. ¿Todo sin tu conocimiento como CFO? Correcto. Y ahora necesito saber mis opciones. Jessica revisó cuidadosamente el contrato con Sterling Properties, prestando especial atención a la cláusula de rescisión que yo había identificado. Esto es sólido, Maya.
Tienes la autoridad para rescindir el contrato de forma independiente. La pregunta es si ese es el mejor movimiento estratégico. ¿Qué quieres decir? Rescindir el contrato ciertamente causaría problemas a Sterling Properties. Pero también podría dañar a Hayes Construction a corto plazo. Necesitamos entender exactamente cuán dependiente es cada compañía de la otra. Durante los 2 días siguientes, reuní información en silencio, con cuidado de no alertar a mi padre ni a mi hermano de lo que estaba haciendo. Descubrí que Sterling Properties había prevendido unidades en 3 desarrollos de lujo que estaban programados para comenzar a construirse en los próximos 2 meses. Proyectos que requerían la experiencia y los recursos de Hayes Construction. Si nos retirábamos, se verían obligados a encontrar otra constructora con poca antelación. Probablemente a un costo mucho más alto, si es que podían encontrar a alguien en el mercado actual. Mientras tanto, aunque el contrato con Sterling representaba alrededor del 40% de nuestro negocio, teníamos una base de clientes lo suficientemente diversificada como para sobrevivir a su pérdida, especialmente si podíamos asegurar nuevos contratos rápidamente. También aprendí algo más crítico. El cáncer de mi padre estaba más avanzado de lo que incluso Marcus había indicado. Durante una conversación privada con la asistente de mi padre, descubrí que le habían dado de 6 meses a 1 año de vida. La fusión no era solo un negocio, era el intento de mi padre de asegurar el futuro de la compañía antes de su muerte. Y había decidido apostar por Ethan en lugar de por mí. El conocimiento fue una daga en mi corazón, pero también fortaleció mi resolución. No permitiría que la fe equivocada de mi padre en mi hermano destruyera todo lo que habíamos construido. Mi siguiente paso fue contactar a empleados clave cuya lealtad necesitaba asegurar. Siempre había tratado a nuestro equipo con respeto, luchando por sus bonos y promociones cuando mi padre y Ethan pensaban que tales cosas eran innecesarias. Ahora, necesitaba saber quién estaría conmigo si las cosas se ponían difíciles. Sam Torres, nuestro jefe de operaciones, fue directo cuando me acerqué a él. He estado esperando que alguien se diera cuenta de lo que está pasando. Cuenta conmigo. Lo que necesites. La mitad del equipo sabe que algo va mal, simplemente no saben qué. Rachel Goldstein, nuestra directora de marketing, fue igualmente solidaria. Ha sido imposible trabajar con los Sterling en las campañas de marketing conjuntas. Nos tratan como si estuviéramos por debajo de ellos. Si planeas plantar cara, estoy contigo. Para el miércoles, había asegurado el apoyo discreto de la mayoría de nuestro equipo ejecutivo y jefes de proyecto. También me había puesto en contacto con Peterson International, una empresa de desarrollo que había estado tratando de asociarse con nosotros durante años, pero que había sido rechazada por mi padre debido a su lealtad a los Sterling. Estaríamos muy interesados en discutir posibles colaboraciones, me dijo Kyle Peterson durante nuestra reunión confidencial, especialmente si ciertos acuerdos exclusivos ya no estuvieran en vigor. Esa noche, estaba trabajando hasta tarde cuando Ethan apareció en la puerta de mi oficina. Parecía bronceado por su luna de miel, pero extrañamente tenso. Has estado evitando mis llamadas, dijo, cerrando la puerta detrás de él. He estado ocupada. Dirigir una empresa lleva tiempo. Necesitamos hablar, Maya. Sobre la boda. Sobre el futuro de Hayes Construction. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Te escucho. Mientras Ethan comenzaba a explicar cómo la disposición de los asientos en la boda había sido un malentendido y cómo la fusión planeada con Sterling Properties era una oportunidad tremenda para todos. Presioné discretamente el botón de grabar en mi teléfono. Virginia era un estado de consentimiento de una sola parte para las grabaciones, y necesitaba pruebas de lo que sospechaba que vendría. La cosa es, continuó Ethan, su tono volviéndose más sincero a medida que se relajaba, que la industria de la construcción está cambiando. Necesitamos evolucionar. Conrad tiene conexiones. Influencia a la que nunca hemos tenido acceso. ¿Y cómo se ve esa evolución para mí?, pregunté, manteniendo mi expresión neutral. Ethan dudó. Luego aparentemente decidió que la honestidad era el mejor enfoque. Mira, la verdad es que hay cierta redundancia en los departamentos financieros. El equipo de Conrad es de primera. Muy sofisticado. ¿Así que yo sería redundante?
No completamente. Estábamos pensando más en un rol de consultora, con menos responsabilidad del día a día. Te liberaría para que finalmente tuvieras una vida personal. Intentó sonreír. Quizás conocer a alguien, empezar una familia. ¿No es eso lo que quieres? Lo que quiero, dije cuidadosamente. Es ser respetada por el trabajo que he hecho construyendo esta empresa, que mi posición y mis contribuciones sean reconocidas, no desestimadas. Nadie está desestimando nada, Maya. Pero a veces tenemos que hacer sacrificios por el bien común. Papá no va a estar aquí para siempre, ya sabes. Así que te ha contado lo del cáncer. La sorpresa de Ethan fue genuina. ¿Cómo sabías eso? Me encargo de saber las cosas que afectan a esta compañía. Igual que sé sobre los $2 millones que has desviado para invertir en proyectos de Sterling. Su rostro se endureció. Esa fue una inversión estratégica aprobada por papá, y no es asunto tuyo. Soy la CFO. Los asuntos financieros son exactamente mi asunto. Por ahora, dijo. La máscara de preocupación fraternal deslizándose por completo. Pero después de la fusión, las cosas cambiarán. Conrad y papá ya están de acuerdo. Va a suceder, Maya. Puedes subirte a bordo y aceptar un rol que se ajuste a tus capacidades, o puedes poner las cosas difíciles y terminar sin nada. Ya veo. ¿Y cuando se convirtió mi hermano en alguien que amenaza a su hermana con nada, si no cumple? Estoy siendo realista. Los Sterling son poderosos, Maya, más poderosos de lo que te imaginas. Esta fusión va a suceder con o sin tu aprobación. Ya veremos. Cuando Ethan salió de mi oficina, sus palabras de despedida lo confirmaron todo: no luches contra esto, Maya. Por una vez en tu vida, acepta que alguien más sabe mejor que tú. Estamos tratando de facilitarte la salida con elegancia. No nos obligues a hacerlo por las malas. Al día siguiente, recibí una invitación para cenar en la finca de los Sterling el sábado por la noche. El correo electrónico de Eleanor Sterling era dulcemente redactado pero claro en su intención. Estamos muy ansiosos por discutir el emocionante futuro de nuestras familias y negocios unidos. Conrad tiene algunas ideas maravillosas que compartir. Acepté la invitación con igual cortesía, sabiendo que sería mi oportunidad para evaluar cuánto sabían los Sterling sobre su propia vulnerabilidad. Mientras tanto, continué con mis preparativos. Aseguré copias de seguridad de todos los archivos, registros y comunicaciones de la compañía. Documenté la mala conducta financiera de Ethan con meticuloso detalle. Redacté la notificación formal de terminación de contrato para Sterling Properties, manteniéndola asegurada en mi caja fuerte privada. Y programé una serie de reuniones con miembros de la junta que previamente habían sido leales a mi padre, presentándoles información cuidadosamente seleccionada que planteaba dudas sobre el verdadero impacto financiero de la fusión en la compañía. A lo largo de este proceso, fui consciente de un creciente sentimiento de culpa. A pesar de todo, eran miembros de mi familia contra los que me estaba moviendo. Mi padre se estaba muriendo. Mi hermano, con todos sus defectos, seguía siendo mi hermano. ¿Estaba realmente preparada para destruir potencialmente nuestra relación de forma permanente? Entonces recordé estar sentada en la cocina en la boda de mi hermano, tratada como personal en lugar de familia. Recordé la condescendiente promesa de Conrad Sterling de arreglar nuestra compañía. Recordé a mi padre y a mi hermano planeando echarme del negocio que había ayudado a construir sin siquiera la cortesía de un aviso previo. La lealtad familiar iba en ambas direcciones. Y ellos habían sido los primeros en romperla. El sábado por la mañana, hice un último intento. Llamé a Ethan y le pedí que nos viéramos a solas antes de la cena en casa de los Sterling. Si hay algo que quieras decirme, alguna explicación que pueda dar sentido a todo esto, estoy dispuesta a escuchar, le ofrecí. No hay nada que explicar, Maya. Esto es un negocio. No es personal. Se volvió personal cuando me sentaron en la cocina en tu boda. Hubo una larga pausa. Esa fue decisión de Brooke. Ella pensó, dijo que estarías más cómoda allí, lejos de todas las parejas. ¿Y dejaste que lo hiciera? ¿Dejaste que humillara a tu hermana y no hiciste nada?
No puedo controlarlo todo, Maya. A veces tenemos que ceder. No, Ethan. Lo que hiciste no fue ceder. Fue una traición. Y si así es como tratas a la familia, entonces quizás los negocios sean todo lo que nos queda. Suspiró. Solo ven a cenar esta noche. Escucha lo que Conrad tiene que decir. Por favor. Por el bien de papá, si no por el mío. Acepté, sabiendo que sería la última oportunidad para dar marcha atrás antes de poner en marcha mi plan. Pero al colgar, supe en mi corazón que la decisión ya había sido tomada, no por mí, sino por ellos, mucho antes de que yo descubriera su plan. Esa noche, mientras me vestía para la cena en casa de los Sterling, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía tranquila, decidida, incluso un poco peligrosa. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba elegir la autopreservación sobre la armonía familiar, valorar mi propio valor por encima de las expectativas de los demás. No más mesas de cocina. Le prometí a mi reflejo. Nunca más. La mañana del evento de presentación de Sterling Properties amaneció brillante y despejada. No se me escapó la ironía de que el tiempo pareciera favorecer las ocasiones trascendentales que involucraban a la familia Sterling. Este evento en particular se había planeado durante meses. Una presentación fastuosa de su nuevo desarrollo de lujo a posibles inversores, socios y clientes de alto nivel. Hayes Construcción aparecía prominentemente en todos los materiales de marketing como su socio constructor exclusivo. Llegué a mi oficina a las 6 de la mañana. 3 horas antes de nuestra hora normal de apertura. La notificación de rescisión que había preparado reposaba en un sobresellado sobre mi escritorio. Tras una última revisión con Jessica, firmé con mano firme. Ya no había vuelta atrás. A las 7:30, dejé la carta formal de rescisión del contrato en el escritorio de Conrad Sterling en la sede de Sterling Properties. Su asistente aún no había llegado, y la seguridad me conocía lo suficiente como para dejarme pasar sin hacer preguntas. Dejé una copia similar para su departamento legal. A las 8 de la mañana. Había convocado una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Hayes Construcción para las 9. Como CFO, tenía la autoridad para convocar tales reuniones por asuntos financieros urgentes. Y este ciertamente lo era. A las 8:45, mi padre llegó a la oficina, con cara de confusión al ver al equipo ejecutivo ya reunido en la sala de conferencias. Maya, ¿qué está pasando? ¿Por qué la reunión de la Junta es hoy? Hay un asunto urgente que debemos discutir, papá. He descubierto algunas irregularidades financieras que requieren atención inmediata. Su rostro palideció ligeramente. Esto podría haber esperado hasta después del evento de Sterling. ¿Sabes lo importante que es hoy? Esto no puede esperar. Confía en mí. A las 9. La sala de juntas estaba llena con nuestro equipo ejecutivo y los miembros de la junta. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa, con sillas vacías a su lado donde normalmente se sentaría Ethan. Yo permanecí de pie, lista para presentar. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comencé. He convocado esta reunión porque he descubierto actividades que amenazan la estabilidad financiera y la integridad de Hayes Construcción. Distribuí carpetas que contenían documentos clave que había preparado, registros financieros que mostraban el desvío de fondos de Ethan. Borradores de documentos de fusión que disolverían efectivamente la independencia de nuestra empresa. Y proyecciones que mostraban cómo la fusión afectaría negativamente a la mayoría de las personas en la sala. Como pueden ver, durante los últimos 18 meses, aproximadamente $2 millones han sido desviados de nuestras cuentas operativas para financiar inversiones privadas en desarrollos de Sterling Properties. Esto se hizo sin la debida divulgación a la Junta o a mí como CFO. Murmullos recorrieron la sala. El rostro de mi padre había pasado de pálido a ceniciento. Además, he descubierto planes para una fusión con Sterling Properties que pondrían fin a Hayes Construcción tal como la conocemos. La mayoría de las personas en esta sala serían reemplazadas por ejecutivos de Sterling. Nuestra empresa, que todos hemos trabajado para construir, se convertiría en nada más que una subsidiaria sin autonomía real. Maya, ya es suficiente, la voz de mi padre se quebró por la tensión.
Estas son negociaciones sensibles que no estaban listas para la revisión de la Junta. Negociaciones que eludieron por completo la supervisión financiera adecuada y los procesos de aprobación de la Junta, repliqué. Como CFO, es mi responsabilidad llevar estas irregularidades a la atención de la Junta. Una de nuestras miembros de la Junta más antiguas, Eleanor Wright, habló. David, ¿es esto cierto? ¿Se ha desviado dinero sin la aprobación de la Junta? Antes de que mi padre pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y Ethan entró furioso. Con el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué demonios es esto, Maya? ¿El evento de Sterling empieza en 1 hora, y convocas una reunión de emergencia? Estoy presentando pruebas de mala conducta financiera a la Junta, Ethan. Tu mala conducta financiera, específicamente. Esto es ridículo, farfulló, buscando el apoyo de nuestro padre. Papá. Diles que todo esto está autorizado. Mi padre parecía dividido. Sus ojos se movían entre su hijo y los miembros de la Junta que esperaban su respuesta. Las inversiones en proyectos de Sterling fueron estratégicas. Quizás no documentadas adecuadamente, pero con mi aprobación. ¿Y los planes de fusión?, insistió Eleanora. ¿Planes que nos reemplazarían a la mayoría de nosotros? Nada estaba finalizado, insistió mi padre. Estábamos explorando opciones. Opciones que fueron deliberadamente ocultadas a mí y a esta Junta, dije con firmeza. Y esta mañana, tomé medidas para proteger a nuestra empresa. Sostuve una copia de la notificación de rescisión. A partir de hoy, Hayes Construction ha rescindido su contrato de exclusividad con Sterling Properties, con efecto inmediato. Con 30 días de transición como se especifica en nuestro acuerdo. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. Ethan se abalanzó hacia mí, pero Sam Torres se interpuso entre nosotros. No puedes hacer eso, gritó Ethan por encima del hombro de Sam. No tienes la autoridad. De hecho, si la tiene, dijo Jessica, poniéndose de pie. La sección 17. Subsección C del contrato otorga específicamente la autoridad de rescisión tanto al CEO como al CFO en caso de reestructuración corporativa significativa o actividad de fusión. La señora Hayes está totalmente en su derecho. El alboroto aumentó mientras todos empezaban a hablar a la vez. Mi padre golpeó la mesa con la mano, pidiendo orden. Cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo, esta vez era Brooke, seguida de cerca por Conrad Sterling. ¿Qué significa esto?, exigió Conrad, agitando la notificación de rescisión. Tenemos un evento de presentación que comienza en menos de 1 hora con 200 invitados VIP que esperan ver nuestra asociación en primer plano. Brooke fue directamente al lado de Ethan. Con una expresión furiosa. Arréglalo, Siseo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Te dije que tu hermana era un problema. Prometiste que la tenías bajo control. Todos. Por favor, tomen asiento, dije con calma, negándome a dejarme intimidar. Señor Sterling, ya que está aquí, podría unirse a nosotros. Estamos discutiendo el desvío no autorizado de fondos de Hayes Construction a sus proyectos de desarrollo. Así como las negociaciones secretas de fusión que desmantelarían efectivamente nuestra empresa. No hay nada no autorizado en ello, fanfarroneó Conrad. David y yo hemos estado planeando esto durante meses. Díselo, David. Todos los ojos se volvieron hacia mi padre, que de repente parecía reflejar toda su edad y enfermedad. La sala quedó en silencio mientras luchaba por encontrar las palabras. Estaba tratando de asegurar el futuro de la empresa, dijo finalmente, con la voz débil. Con mi situación de salud. Necesitaba hacer arreglos. ¿Vendiéndonos?, preguntó Sam con incredulidad, dejando que tu hijo malversara fondos. No fue malversación, protestó Ethan. Fue una inversión en nuestro futuro juntos. Se dirigió a los miembros de la Junta. La conexión con Sterling es nuestro boleto al siguiente nivel. Proyectos más grandes, márgenes más altos. A costa de la mayoría de nuestros trabajos, señaló Rachel, mostrando el documento de fusión. Incluido el tuyo, Ethan. ¿Acaso lo leíste? Serías vicepresidente solo de nombre, sin autoridad real. Ethan agarró el documento, escaneándolo con creciente confusión.
Eso no es lo que discutimos, dijo, volviéndose hacia Conrad. Dijiste que yo dirigiría la división de construcción. Conrad hizo un gesto displicente. Detalles a concretar. Lo importante es que el nombre Hayes continuaría. Como nada más que una marca, intervine. La verdadera Hayes Construcción. La empresa que nuestro padre construyó, a la que todos hemos contribuido, dejaría de existir. Esto es indignante, espetó Conrad. Teníamos un acuerdo, David. Un acuerdo hecho sin la debida autoridad, dijo Eleanora con firmeza. Como presidenta de la Junta, puedo decirle que ninguna fusión de ese tipo fue presentada a esta Junta para su aprobación. Brooke, que había estado observando con creciente alarma, de repente se volvió contra Ethan. Dijiste que esto estaba arreglado. Dijiste que tu hermana no sería un problema. Su voz se elevaba con cada palabra. ¿Tienes idea de cómo voy a quedar cuando nuestra presentación se desmorone? Cuando nuestros inversores se den cuenta de que no tenemos un socio constructor. Brooke, por favor, intentó calmarla Ethan. Podemos arreglar esto. Arreglarlo, se rió amargamente. Ni siquiera puedes controlar a tu propia hermana. ¿Cómo vas a arreglar nada? Ya es suficiente, la voz de mi padre, aunque baja, cortó el caos. Me miró directamente por primera vez desde que comenzó la reunión. Maya. ¿Por qué no viniste a mí con estas preocupaciones antes de tomar una acción tan drástica? Lo hice, papá. La semana pasada. Me ignoraste. Me dijiste que mi papel se reduciría a consultora después de la fusión, que debía aceptarlo con elegancia. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba tratando de protegerte. De darte una vida más fácil. ¿Quitándome todo por lo que he trabajado? Eso no es protección. Eso es traición. La sala volvió a quedar en silencio. En ese momento, con todos observando. Mi padre pareció verme de verdad, quizás por primera vez, no como su hija que necesitaba guía, sino como una ejecutiva capaz que había sido agraviada. La cocina, dijo en voz baja. En la boda. ¿Fue eso cierto? Sí, confirmé, manteniendo su mirada con firmeza. Me sentaron en una mesa en la cocina con el personal. Ethan lo sabía y no hizo nada. Mi padre se volvió hacia Ethan. ¿Tu hermana sentada con el personal de cocina? No fue para tanto, papá. Maya lo está haciendo sonar peor de lo que fue. Mi padre se levantó lentamente. Su rostro endureciéndose con una resolución que no había visto en años. Señor Sterling, creo que mi hija ha dejado clara su posición. Hayes Construcción no se fusionará con Sterling Properties. Tampoco continuaremos con nuestro contrato de exclusividad. No puedes hablar en serio, farfulló Conrad. Después de todo lo que hemos discutido. David, sé razonable. Estoy siendo razonable. Quizás por primera vez en demasiado tiempo. Se dirigió a la Junta. Propongo que aceptemos la decisión de la CFO de rescindir nuestro contrato con Sterling Properties, con efecto inmediato. Según lo especificado. Además, propongo que iniciemos una investigación completa sobre las irregularidades financieras presentadas hoy. Eleanora asintió. Secundo la moción. ¿Todos a favor? La votación fue unánime, con la única abstención de Ethan. Esto no ha terminado, amenazó Conrad mientras la seguridad llegaba para escoltar a los Sterling fuera del edificio. No tienes idea de con quién estás tratando. Enterraré esta empresa. Creo que estará demasiado ocupado explicando a sus inversores por qué su presentación debe cancelarse, respondí con calma. Y por qué sus desarrollos prevendidos ya no tienen un socio constructor. Mientras los sacaban, Brooke se volvió hacia Ethan con una mirada de puro asco. No te molestes en volver a casa esta noche. Ni ninguna noche. Me casé con un ejecutivo de Hayes, no con un don nadie despedido. Tras su partida, la sala de juntas permaneció en silencio por un largo momento. Entonces, mi padre hizo algo completamente inesperado. Caminó alrededor de la mesa hasta donde yo estaba y me abrazó. Lo siento, Maya, susurró, con la voz quebrada. He estado tan equivocado en todo.
Mientras los miembros de la junta se retiraban para darnos privacidad, sentí que algo cambiaba en la sala. Un reequilibrio de poder, sí. Pero también quizás el primer paso hacia la sanación de una familia que se había roto de maneras que no había entendido completamente hasta ahora. Ethan permaneció sentado, conmocionado por el rápido desmoronamiento de todo en lo que había confiado. Cuando estuvimos solos, solo padre, hijo e hija, finalmente habló. ¿Qué pasa ahora? Era una buena pregunta. Una que no estaba del todo segura de cómo responder. Las 48 horas siguientes a lo que los empleados de la empresa rápidamente apodaron la confrontación Sterling fueron de las más intensas de mi vida profesional. La noticia del contrato rescindido se extendió por la industria como la pólvora, y las acciones de Sterling Properties cayeron un 15% al cierre del mercado ese mismo día. Su evento de presentación se convirtió apresuradamente en una presentación de visión, pero los inversores no se dejaron engañar. Sin un socio constructor, sus proyecciones de plazos carecían de sentido. Mientras tanto, trabajé sin descanso con nuestro equipo para estabilizar Hayes Construcción. Contactamos a clientes. Tranquilizamos a socios y comenzamos negociaciones aceleradas con Peterson International para llenar el vacío dejado por los proyectos de Sterling. Kyle Peterson, fiel a su palabra, se movió rápidamente para formalizar nuestra asociación en términos que nos eran notablemente favorables. He esperado años la oportunidad de trabajar con Hayes Construcción, me dijo durante nuestra reunión de firma. Y, francamente, siempre pensé que tú eras el cerebro detrás de la operación. En la tercera mañana, al llegar a la oficina antes del amanecer, como se había convertido en mi costumbre, encontré a mi madre esperando en mi oficina. Parecía que no había dormido en días. Su apariencia normalmente perfecta estaba desaliñada de una manera que nunca antes había visto. ¿Cómo pudiste hacer esto?, exigió sin preámbulos. La salud de tu padre se ha deteriorado drásticamente. El médico dice que el estrés puede haberle quitado meses del poco tiempo que le queda. La acusación me golpeó duro. Exactamente como ella pretendía. Lamento la salud de papá, de verdad. Pero yo no creé esta situación. Humillaste públicamente a nuestra familia. Destruiste el matrimonio de Ethan. Desperdiciaste una asociación que habría asegurado todos nuestros futuros. Una asociación que habría eliminado mi puesto y eventualmente absorbido nuestra empresa. ¿Nos estaban usando, mamá? Usando a Ethan. Los documentos de la fusión lo dejaban claro. Así que tu orgullo valía la pena para destrozar a esta familia. Esto no se trata de orgullo. Se trata de respetar lo que hemos construido. De no dejar que los Sterling se aprovechen de la enfermedad de papá para robar nuestra empresa. Sacudió la cabeza con asco. Siempre supe que eras ambiciosa, Maya, pero nunca pensé que pondrías los negocios por delante de la familia. Qué curioso que digas eso. ¿Dónde estaba tu preocupación por la familia cuando me sentaron en la cocina en la boda de Ethan? ¿Cuándo me defendiste entonces? Un destello de incomodidad cruzó su rostro. Eso fue desafortunado. Pero difícilmente merecía este nivel de represalia. No fue solo la boda. Fueron años de ser tratada como inferior, de ver mis contribuciones minimizadas. De ver a Ethan llevarse el crédito por mi trabajo. ¿Así que esto es por celos? No, mamá. Esto es por justicia. Por finalmente decir, ya es suficiente. Se levantó para irse. Bueno. Espero que tu justicia te mantenga caliente por la noche. Me he mudado de la casa para quedarme con Ethan. Tu padre puede lidiar con las consecuencias de tus acciones por su cuenta. Ya que ha elegido apoyarte en esta locura. Después de que se fue, me senté sola en mi oficina, luchando con la duda por primera vez desde que puse en marcha mi plan. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Tenía razón mi madre en que había priorizado la empresa sobre el bienestar de mi familia? No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre estas preguntas. Mi asistente interrumpió con noticias urgentes. Subcontratistas con conexiones con Sterling de repente dejaron de estar disponibles para nuestros proyectos. Se enviaron denuncias anónimas sobre las irregularidades financieras de Hayes Construcción a las agencias reguladoras,
lo que provocó auditorías que consumieron tiempo y recursos valiosos. A pesar de todo, mantuve una apariencia tranquila en el trabajo mientras lidiaba en privado con el costo emocional de la fractura familiar. Mi padre, en contra de las recomendaciones de los médicos, venía a la oficina a diario, aunque a menudo solo por unas pocas horas. Su apoyo silencioso fortaleció mi resolución, incluso cuando su deterioro físico se hizo cada vez más evidente. Ethan había desaparecido efectivamente de las operaciones de la empresa. Según los rumores de la oficina, se había mudado a un hotel después de que Brooke lo dejara fuera de su casa. No hice ningún intento por contactarlo, insegura de que podría decir que marcara alguna diferencia ahora. 6 semanas después de la confrontación, apareció un sobre sin marcar en mi escritorio. Dentro había una memoria USB que contenía correos electrónicos entre Conrad y Brooke Sterling, que databan de cuando ella conoció a Ethan por primera vez. La correspondencia dejaba claro que su relación se había iniciado estratégicamente con el objetivo específico de facilitar una adquisición de Hayes Construction. Objetivo adquirido. Había escrito Brooke después de su tercera cita. Es exactamente como lo describieron, ansioso por complacer, fácilmente halagado y desesperado por la aprobación. Esto será más fácil de lo que pensábamos. Correos electrónicos posteriores discutían su creciente preocupación por mi papel en la empresa. La hermana sigue siendo un obstáculo, escribió Conrad. Lo cuestiona todo, sigue presionando por términos de contrato que protejan a Hayes. Ethan me asegura que puede manejarla, pero no estoy convencido. El más condenatorio fue un correo electrónico de solo 2 días antes de la boda. Una vez que el matrimonio esté finalizado, aceleraremos el cronograma. La condición de David se está deteriorando más rápido de lo esperado. Necesitamos firmar los documentos de la fusión mientras aún sea capaz. A la hermana se le ofrecerá un papel de consultora para guardar las apariencias, pero no te equivoques, se habrá ido en 6 meses. No pude determinar quién me había enviado estos correos electrónicos, aunque sospechaba que podría haber sido alguien de Sterling Properties con un ataque de conciencia. Cualquiera que fuera la fuente, confirmaban que todo lo que había temido era cierto. Los Sterling habían atacado a nuestra familia y a nuestra empresa con una precisión calculada. Esa noche, recibí una llamada inesperada de mi padre, pidiéndome que fuera a la casa. Cuando llegué, lo encontré solo, sentado en su estudio, rodeado de fotos familiares y premios de la empresa. Tu madre no está aquí, dijo mientras yo dudaba en la puerta. Todavía se está quedando con Ethan. ¿Cómo te sientes?, pregunté, notando el nuevo tanque de oxígeno junto a su silla. Como un tonto, respondió con una sonrisa triste. Siéntate, Maya. Por favor. Tomé la silla frente a él. El mismo lugar donde me había sentado innumerables veces de niña cada vez que quería discutir algo importante. He estado pensando mucho, comenzó, sobre la empresa, sobre nuestra familia. Sobre las decisiones que he tomado. Papá, no tienes que. Levantó una mano para detenerme. Sí, tengo que hacerlo. He sido injusto contigo durante años, Maya. Lo veo ahora. Permití que mis ideas anticuadas sobre los negocios familiares me cegaran ante lo que tenía justo delante, que eras tú quien realmente entendía y se preocupaba por lo que yo construí. Su franqueza me tomó por sorpresa. Mi padre nunca había sido de conversaciones emocionales ni de admitir errores. ¿Por qué Ethan?, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante años finalmente encontró voz. ¿Por qué siempre fue él, incluso cuando yo era claramente más comprometida, más capaz? Suspiró profundamente. Porque me recordaba a mí mismo cuando era joven. Todo encantó, grandes sueños, no mucho más. Empecé Hayes Construction sin nada más que una camioneta de segunda mano y más confianza que sentido común. Tu abuelo no creyó en mí, se negó a ayudar. Juré que nunca le haría eso a mi propio hijo. Así que, en lugar de eso, se lo hiciste a tu hija. No intencionadamente. Pero sí, ese fue el resultado. Me tomó la mano. La ironía es que, en realidad, te pareces más a mí que Ethan. A mi verdadero yo, no al que finjo ser en las reuniones con clientes. Tienes el mismo impulso, la misma atención al detalle, la misma negativa a aceptar menos de lo que mereces. Las lágrimas me picaron en los ojos, inesperadas e inoportunas.
Nunca quise hacerte daño, papá. Ni a la empresa. Solo no podía dejar que se llevaran todo lo que construimos. Lo sé ahora. Y estoy orgulloso de ti, Maya. Debería haberlo dicho más a menudo a lo largo de los años. Nos sentamos en silencio por un momento. El peso de las palabras no dichas y el tiempo perdido flotando entre nosotros. Hay algo más, dijo finalmente. He cambiado mi testamento y el plan de sucesión de la empresa. Hayes Construcción será para ti cuando yo muera. Ethan conservará sus acciones, pero el control operativo y la mayoría de los derechos de voto serán tuyos. Papá. Ya está hecho. Los abogados lo finalizaron ayer. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se cerró de golpe y la voz de Ethan gritó, «¿Papá? ¿Estás aquí? Necesitamos hablar». Apareció en la puerta del estudio, deteniéndose en seco al verme. Se veía terrible, sin afeitar, con la ropa arrugada, los ojos inyectados en sangre. «¿Qué hace ella aquí?», exigió. «Le pedí que viniera», respondió nuestro padre con calma. «Y me alegro de que también estés aquí. Necesitamos hablar, todos nosotros». «¿Sobre qué?» «Sobre cómo destruyó mi matrimonio. Hizo que me echaran de mi propia casa, me convirtió en el hazmerreír de la industria». «Brooke se casó contigo como parte del plan de su padre para apoderarse de nuestra empresa», dije. Deslizando una impresión de los correos electrónicos sobre la mesa de café. «Lee esto. Luego dime que fui yo quien destruyó tu matrimonio». Ethan arrebató los papeles. Su expresión cambiando de la ira a la incredulidad mientras leía. «Esto no puede ser real», murmuró. «Ella no». «Lo hizo», confirmó nuestro padre suavemente. «Te usaron, hijo». «Nos usaron a todos». Ethan se hundió en el sofá, la lucha se desvaneció de él. «Está solicitando el divorcio. Dice que hay una cláusula de moralidad en nuestro acuerdo prenupcial que se activa por mí, mala conducta financiera, en la empresa. Sus abogados dicen que tiene derecho a la mitad de mis acciones en Hayes Construcción. Eso no sucederá», le aseguré. «Esas transferencias no fueron autorizadas por la Junta. Podemos demostrarlo en los tribunales, si es necesario». Me miró, su expresión una mezcla de resentimiento y respeto a regañadientes. «¿Realmente pensaste en todo, verdad?» «No en todo. Nunca quise que llegara a esto. Hacerte daño a ti, a papá o a la empresa. Y sin embargo, aquí estamos». Se levantó bruscamente. «Necesito un poco de aire». Después de que se fue. Mi padre y yo nos sentamos en silencio de nuevo. Finalmente, habló. «Volverá en sí, eventualmente. Cuando el dolor y la humillación se desvanezcan». No estaba tan segura, pero asentí de todos modos. No queriendo causarle más dolor a mi padre. Cuando me preparaba para irme, me tomó la mano una vez más. «Pase lo que pase con Ethan, con tu madre, con la empresa, sabe que lo siento, Maya. Por todo. Y estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, aunque tuve muy poco que ver con ello». Conduciendo a casa esa noche, sentí los primeros hilos tentativos de reconciliación con mi padre, incluso mientras el abismo entre mi hermano y yo parecía más ancho que nunca. La empresa estaba estable. Nuestra asociación con Peterson International prosperaba y finalmente había obtenido el reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo. Sin embargo, la victoria se sentía hueca. Teñida por la pérdida de la armonía familiar y el conocimiento de que el tiempo que le quedaba a mi padre era corto. Había ganado la batalla por Hayes Construcción. Pero el costo para nuestra familia aún estaba por calcularse por completo. Lo que no sabía entonces era que los desarrollos más inesperados aún estaban por llegar. Desde la dirección que menos esperaba. 3 meses después de la confrontación en la sala de juntas, llegué a mi oficina y encontré a un joven esperando fuera de mi puerta. Se levantó cuando me acerqué, extendiendo su mano con una sonrisa nerviosa. ¿S.R.A. Hayes? Soy Leo Sterling. El hermano menor de Brooke. Me tensé de inmediato. Recelosa de otra emboscada de los Sterling. ¿Cómo entraste aquí? Su asistente me dejó pasar. Le dije que era importante.
Señaló la silla a su lado. Solo necesito 5 minutos de su tiempo. Por favor. En contra de mi buen juicio, abrí mi oficina y le indiqué que entrara. Leo Sterling no se parecía en nada a su padre o a su hermana. Donde ellos proyectaban una confianza calculada. Él parecía genuinamente inseguro, jugueteando con su reloj mientras se sentaba. Seré directo, dijo. Sterling Properties está en serios problemas. Más problemas de los que nadie fuera de la familia se da cuenta. ¿Y me está diciendo esto por qué? Porque creo que merece saberlo. El intento de adquisición de Hayes Construcción no fue solo por expansión, fue por supervivencia. Mi padre se excedió en 3 grandes desarrollos. Asumiendo que la fusión con Hayes proporcionaría la experiencia en construcción y la estabilidad financiera necesarias para completarlos. Lo estudié cuidadosamente. ¿Por qué está realmente aquí? Señor Sterling. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Honestamente? Porque estoy cansado de la forma en que opera mi familia. He pasado toda mi vida viendo a mi padre y a mi hermana manipular y usar a la gente. Se suponía que yo sería parte del negocio familiar. Pero siempre me han mantenido al margen porque cuestionaba sus métodos. ¿Así que esto es venganza? No pude evitar el escepticismo en mi voz. No. Es expiación, tal vez. Sacó una memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre mi escritorio. Esto contiene proyecciones financieras internas de Sterling Properties, acuerdos de asociación y documentos de préstamos. Verá que se dirigen a la bancarrota en 6 meses a menos que encuentren otro socio constructor dispuesto a trabajar a precios por debajo del mercado. No hice ningún movimiento para tocar la memoria. ¿Por qué debería creer algo de un Sterling? Porque a diferencia de mi padre y mi hermana, no tengo nada que ganar mintiéndole. Soy la decepción de la familia, el que estudió diseño ambiental en lugar de finanzas, el que cuestiona la ética de nuestros desarrollos. El que piensa que quizás los negocios no siempre deberían tratarse de maximizar las ganancias a cualquier costo. Había algo genuino en su frustración que me hizo reconsiderar mi juicio inicial. Digamos que le creo. ¿Qué espera que haga con esta información? Nada. Úsela. Ignórela. Es su elección. Solo pensé que debería tener todos los hechos. Se levantó para irse. Por si sirve de algo. Cuando llegó a la puerta, la curiosidad pudo más que yo. Leo, ¿por qué viniste realmente aquí hoy? Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Porque vi a alguien finalmente enfrentarse a mi familia y ganar. Eso no es algo que haya presenciado antes. Me hizo pensar que quizás las cosas podrían ser diferentes. Después de que se fue, hice que nuestro equipo de TI verificara el contenido de la memoria USB antes de revisarlo. Todo lo que Leo había dicho era cierto. Sterling Properties estaba en una situación financiera desesperada. Con Conrad Sterling habiendo apalancado los activos de la empresa para inversiones personales que habían tenido un mal desempeño. El intento de adquisición de Hayes Construcción había sido, de hecho, un movimiento desesperado de supervivencia en lugar de una simple expansión. Todavía estaba procesando esta información cuando mi asistente interrumpió con noticias urgentes. Mi padre había sido llevado de urgencia al hospital después de colapsar en casa. Para cuando llegué al hospital, mi madre y Ethan ya estaban allí. De pie tensamente en lados opuestos de la sala de espera. Ninguno me reconoció cuando entré, pero la llegada del médico forzó una tregua temporal. El señor Hayes ha tenido un deterioro significativo, explicó el médico con amabilidad. El cáncer se ha extendido más agresivamente de lo que anticipábamos. Está estabilizado por ahora, pero necesito ser claro. Estamos hablando de semanas en lugar de meses en este momento. Mi madre rompió a llorar mientras Ethan se daba la vuelta, con los hombros rígidos por la emoción. Agradecí al médico y pregunté cuándo podíamos verlo. Está preguntando por todos ustedes, juntos. Los 3 entramos en la habitación del hospital de mi padre en un silencio incómodo. Se veía tan disminuido en la cama del hospital, rodeado de monitores y tubos, que sentí un dolor físico en el pecho al verlo. Finalmente, dijo débilmente, intentando sonreír. No hables así, lo regañó mi madre suavemente.
Necesitas guardar tus fuerzas. ¿Para qué, Catherine? ¿Para que pueda fingir un poco más que nuestra familia no está rota? Nos miró a cada uno por turno. Ya no tengo tiempo para fingimientos. Se dirigió primero a Ethan. Hijo, te fallé al hacerte las cosas demasiado fáciles. Al nunca desafiarte a ser más que encantador. Pensé que te estaba apoyando, pero en realidad te estaba frenando. Ethan parecía afligido. Papá, no tienes que. Déjame terminar. Estoy orgulloso de ti, pero no por las razones que crees. No por los tratos o las conexiones. Estoy orgulloso de cómo te preocupas por la gente, de cómo recuerdas los cumpleaños de todos. De cómo visitabas al viejo señor Henderson cada semana después de que se jubilara hasta el día de su muerte. Ese es tu verdadero don. No el encanto, sino el cuidado genuino por los demás. Debería haberte ayudado a construir sobre eso en lugar de empujarte a roles que nunca te encajaron. Se volvió hacia mí. Maya, ya te he dicho mucho de lo que necesitaba decirte. Pero tu madre también necesita oírlo. Salvaste nuestra empresa, no solo de los Sterling, sino de mis propias malas decisiones a lo largo de los años. He estado llevándome el crédito por tus logros durante demasiado tiempo. La verdad es que Ayes Construcción habría fracasado hace años sin ti. Finalmente, miró a mi madre. Catherine, te quiero. Pero ambos sabemos que favoreciste a Ethan desde el día en que nació. Es hora de reconocer lo que eso le ha costado a nuestra hija, y lo que le ha costado a Ethan también. Al no exigirle nunca lo mejor de sí mismo. Mi madre lloraba abiertamente ahora. David, por favor, este no es el momento. Es exactamente el momento, insistió. No les pido a todos que finjan que el dolor no ha sucedido. Les pido que lo reconozcan y luego decidan si vale la pena salvar a esta familia. Porque yo ya no estaré aquí para mantenerla unida. La gravedad de sus palabras flotaba en el aire, haciendo que el pitido de los monitores y el siseo del oxígeno parecieran anormalmente altos. Quiero su promesa, continuó. Todos ustedes. Prométenme que lo intentarán. Es todo lo que pido. Solo intenten encontrar un camino hacia adelante, juntos. ¿Qué más podíamos hacer sino asentir y murmurar nuestro acuerdo? En ese momento, con mi padre desvaneciéndose tan claramente, cualquier otra respuesta era impensable. Al terminar las horas de visita y prepararnos para irnos, llegó un visitante inesperado, Henry Hank Miller. El amigo y mentor más antiguo de mi padre, el hombre que le había dado su primer trabajo de construcción hace 40 años. Vine tan pronto como me enteré, dijo Hank. Abrazándonos brevemente a cada uno antes de tomar la mano de mi padre. Siempre tuviste un don para el drama, David. Mi padre realmente se rió. Un sonido tan bienvenido que me trajo nuevas lágrimas a los ojos. Mal momento como siempre, Hank. Están echando a todo el mundo. Tengo conexiones con la enfermera de noche. Me quedaré un rato. Nos miró significativamente a los tres. Todos se ven terribles. Vayan a casa, descansen un poco. Le haré compañía a este viejo alborotador. En el estacionamiento del hospital. Un silencio incómodo descendió mientras estábamos junto a nuestros respectivos coches. Me quedaré en la casa esta noche, anunció mi madre, sin mirarme directamente a los ojos. Por si llaman del hospital. Yo también iré, dijo Ethan después de un momento de vacilación. Ambos me miraron expectantes. Pasaré por la mañana, dije. Sabiendo que todos necesitábamos espacio para procesar lo que había sucedido. Llámenme si algo cambia durante la noche. Cuando llegué a casa, encontré a otro visitante sorpresa esperando en mi vestíbulo, Leo Sterling de nuevo, con un aspecto aún más ansioso que durante nuestra reunión matutina. Me enteré de lo de su padre, dijo. Lo siento mucho. Pero hay algo más que necesitas saber. Mi padre planea presentar una demanda contra Ayes Construcción mañana. Alega incumplimiento de contrato, fraude, una lista completa de cosas. No tiene fundamento, pero está desesperado y decidido a causar daño. ¿Cómo sabe esto? Lo escuché hablar por teléfono con sus abogados. Está liquidando activos personales para financiar la batalla legal. Leo dudó.
Hay más. Su hermano llamó a mi hermana esta noche. Ethan llamó a Brooke. Eso fue inesperado. Sí. Estaba emocionado, dijo algunas cosas sobre la condición de su padre. Brooke llamó inmediatamente a nuestro padre. Están acelerando sus planes, tratando de aprovechar la crisis de su familia. Sentí una oleada de ira, no solo hacia los Sterling, sino también hacia Ethan. Incluso ahora, no podía ver cómo lo estaban usando. Gracias por decírmelo, dije. Pero, ¿por qué nos está ayudando? Se está arriesgando. Leo bajó la mirada, pareciendo luchar con su respuesta. Toda mi vida, he visto a mi padre y a mi hermana destruir a la gente para conseguir lo que quieren. He permanecido en silencio, diciéndome que no era asunto mío. Pero lo que le hicieron a su familia, lo que todavía están tratando de hacer, ya no puedo quedarme callado. Lo estudié cuidadosamente. Buscando cualquier signo de engaño, pero solo encontré una incomodidad genuina. ¿Qué quiere a cambio? Nada, me miró directamente a los ojos. Quizás solo la oportunidad de trabajar en un lugar que no requiera vender tu alma como requisito laboral. A la mañana siguiente. Llegué temprano a casa de mis padres y encontré a Ethan solo en la cocina, mirando fijamente una taza de café. Mamá se está vistiendo, dijo sin levantar la vista. Llamaron del hospital. Papá tuvo una noche difícil. Me serví café, apoyándome en la encimera en lugar de sentarme. Escuché que llamaste a Brooke anoche. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Cómo? No importa. Lo que importa es que, a los pocos minutos de tu llamada, Conrad Sterling estaba al teléfono con sus abogados, planeando presentar una demanda contra nosotros hoy. Están usando la condición de papá para su beneficio, Ethan. Necesitaba hablar con ella. ¿Y no pensaste que usaría cualquier cosa que dijeras en nuestra contra? Después de todo lo que sabemos ahora. Era mi esposa, Maya. Durante 6 semanas. Pero aún así, la amaba. Su voz se quebró en la última palabra. O eso creía. Ya no sé qué era real. A pesar de todo, sentí un destello de simpatía. Ethan había sido manipulado expertamente por personas que habían identificado cada una de sus vulnerabilidades y las habían explotado sin piedad. Nada de eso fue real para ella, dije. Ahora más suave. Los correos electrónicos lo dejan claro. Pero tus sentimientos eran reales. Tienes derecho a llorar por eso. Me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Cómo es que no te estás desmoronando por completo? Papá se está muriendo, la empresa está bajo ataque, nuestra familia está en ruinas. Y sin embargo, aquí estás, todavía funcionando. Todavía 3 pasos por delante de todos los demás. Créeme, apenas me mantengo en pie, admití. Solo soy buena para compartimentar. Como en la boda, dijo de repente. Cuando te pusieron en esa mesa en la cocina. Simplemente lo manejaste, saliste con la cabeza en alto. Te vi irte, ¿sabes? Me dije a mí misma que estabas exagerando, siendo dramática. Pero la verdad es que estaba avergonzado. No por ti, sino por mí. Por dejar que sucediera. Fue quizás lo más honesto que mi hermano me había dicho jamás. Antes de que pudiera responder. Mi madre apareció en la puerta, vestida impecablemente como siempre, a pesar de las circunstancias. Deberíamos irnos, dijo. El médico quiere hablar con todos nosotros. En el hospital. Como si no se hubiera ido desde la noche anterior. Se levantó cuando entramos, abrazando a mi madre con una ternura sorprendente. Les daré algo de privacidad, dijo. No. La voz de mi padre era más débil que ayer, pero aún así imponente. Quédate, Hank. Tú también eres familia. Hank volvió a su asiento mientras nos reuníamos alrededor de la cama. La respiración de mi padre era dificultosa, pero su mente estaba clara mientras nos miraba a cada uno por turno. No tengo mucho tiempo, comenzó, así que escuchen con atención. IES Construcción es más que una empresa. Es mi legado. Pero un legado no vale nada si no hay nadie que lo continúe. Me tomó la mano. Maya, tú tienes la visión y la fuerza para liderar.
Pero recuerda que el éxito no significa nada sin gente con quien compartirlo. A Ethan, le dijo, hijo, tienes un don para conectar con la gente que a tu hermana y a mí nos falta. No lo desperdicies tratando de ser algo que no eres. Encuentra tu propio camino, incluso si no es el que yo imaginé para ti. Finalmente, a mi madre, Catherine, estos son tus hijos. Ambos. Cuando yo me haya ido, necesitarán que seas más fuerte de lo que nunca has sido, que los ames por igual, incluso cuando sea difícil. Cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Una última cosa. Hay una carta en mi escritorio en casa, en el cajón inferior derecho. Leánla juntos. Prométanmelo. Todos asentimos, demasiado emocionados para hablar. Durante las siguientes horas. Nos sentamos con él mientras entraba y salía de la conciencia. Hank compartió historias de los primeros días de mi padre en la construcción, haciéndonos reír a pesar de nuestro dolor con relatos de errores espectaculares y lecciones duramente aprendidas. En un momento, cuando mi madre y Hank habían salido brevemente y Ethan había ido por café, mi padre me hizo una seña para que me acercara. Los Sterling, susurró. Ten cuidado. Conrad juega a largo plazo. Lo sé. Papá. Estamos preparados. Sacudió la cabeza ligeramente. No solo legalmente. Intentará dividirlos. Ethan es vulnerable. Tu madre también. Los protegeré, prometí. ¿Y a ti misma? Sus dedos se apretaron débilmente alrededor de los míos. Lo siento tanto, Maya. Por todas las veces que no te vi. Lo sé, papá. Está bien. No, insistió. No está bien. Pero eres lo suficientemente fuerte como para perdonar de todos modos. Eso es lo que te hace extraordinaria. Cuando Ethan regresó, mi padre pidió un momento a solas con él. A través de la ventana de cristal de la habitación del hospital, vi a mi hermano derrumbarse, sollozando mientras mi padre le hablaba con evidente urgencia. Lo que sea que se dijo en esos momentos privados pareció transformar algo en Ethan. Salió de la habitación con los ojos rojos pero con una nueva resolución en su porte. Esa noche, con la familia reunida alrededor de su cama, David Hayes dio su último aliento. La habitación quedó en silencio, excepto por el llanto silencioso de mi madre y las máquinas que pronto serían apagadas. Conrad Sterling efectivamente presentó su demanda, pero fue temporalmente eclipsada por la respuesta de la comunidad al fallecimiento de mi padre. Como un respetado líder empresarial que había empleado a cientos de residentes locales durante décadas, a su funeral asistieron casi 1000 personas. 3 días después del funeral, los tres nos reunimos en el estudio de mi padre para leer la carta que había mencionado. Mi madre se sentó en su silla, con las manos temblando ligeramente mientras abría el sobre. Mi querida familia, leyó en voz alta. Si están leyendo esto, es que he pasado a lo que sea que venga después. Nunca he sido bueno expresando mis sentimientos. Pero quizás por escrito pueda encontrar las palabras que me eludieron en vida. Catherine, mi amor, durante 42 años, has sido mi constante, mi estrella polar. Pero en tu deseo de proteger a nuestro hijo, a veces no viste el valor de nuestra hija. Esto no fue justo para ninguno de nuestros hijos. Ethan necesitaba desafíos, no protección. Maya necesitaba reconocimiento, no expectativas interminables. Espero que ahora puedas encontrar el equilibrio. Ethan, hijo mío, te he dado muchas cosas. Pero quizás el mayor flaco favor fue nunca exigirte que te las ganaras. La facilidad con la que te han llegado las oportunidades te ha impedido descubrir tu verdadero potencial. No es demasiado tarde. Encuentra algo que realmente te importe y entrégate a ello, no por mi aprobación ni la de nadie más, sino por tu propia satisfacción. Maya, hija mía. Siempre has tenido que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento, y esa carga recae directamente sobre mis hombros. Sin embargo, has sobresalido a pesar de esta injusticia. Tu inteligencia, determinación e integridad han convertido a Hayes Construcción en lo que es hoy. Confía en estas cualidades en ti misma, pero recuerda que la vulnerabilidad no es debilidad. Es humana. En cuanto a la empresa, enfrentará desafíos en mi ausencia.
Los Sterling no se rendirán fácilmente. Manténganse unidos. Recuerden que, si bien los negocios son importantes, la familia es irreemplazable. Encuentren un camino hacia adelante que honre a ambos. Les dejo con este pensamiento final. El perdón no se trata de olvidar los agravios o fingir que las heridas no ocurrieron. Se trata de elegir seguir adelante, sin la carga del pasado. Perdónense unos a otros. Perdónense a sí mismos. Y quizás, cuando estén listos, perdonen incluso a aquellos que buscaron hacerles daño. No por ellos, sino por su propia paz. Con todo mi amor. Debbie. Nos sentamos en silencio cuando mi madre terminó de leer, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Ethan habló. Me mudaré de nuevo a la casa por un tiempo. Si te parece bien, mamá. Necesito resolver algunas cosas. Mi madre asintió. Por supuesto. Este también es tu hogar. Se volvió hacia mí. Y quiero volver a la empresa. No como vicepresidente. No me lo gané. Pero me gustaría empezar de nuevo, encontrar donde puedo contribuir realmente. Estudié a mi hermano, viendo una humildad genuina en su expresión por quizás primera vez. Nos vendría bien ayuda con las relaciones con los clientes. No las fiestas llamativas, sino la verdadera construcción de relaciones. Revisar los proyectos. Asegurarse de que los clientes se sientan escuchados. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Mi madre se aclaró la garganta. Maya, yo te debo una disculpa. Muchas disculpas, en realidad. He sido injusta contigo durante mucho tiempo. Mamá, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo. Tu padre tenía razón. Favorecía a Ethan, le puse excusas mientras te exigía estándares imposibles. Estaba equivocada. Enderezó los hombros. Pero me gustaría tener la oportunidad de hacerlo mejor, si me dejas. No fue una reconciliación perfecta. Había demasiados años de dolor para eso. Pero fue un comienzo, una pequeña apertura que, con cuidado y tiempo, podría ampliarse hasta convertirse en algo parecido a la sanación. Al día siguiente en la oficina. Recibí otra visita de Leo Sterling. Esta vez, vino con una propuesta. He dejado Sterling Properties, anunció. Renuncié oficialmente esta mañana. Mi padre está furioso, por supuesto. Lo ve como la máxima traición. ¿Qué harás ahora?, le pregunté. En realidad, por eso estoy aquí. Tengo experiencia en diseño sostenible y marketing. Me preguntaba si Hayes Construcción podría tener un lugar para alguien con esas habilidades. La ironía no se me escapó, contratar a un Sterling después de su intento de adquisición. Pero Leo había demostrado ser un aliado cuando más lo necesitábamos. Estamos expandiendo nuestras iniciativas de construcción ecológica, dije después de considerarlo. Es un segmento de mercado en crecimiento, y nos vendría bien alguien con tu experiencia para ayudarnos a posicionarnos. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿Lo considerarías? Después de todo lo que ha hecho mi familia. Tú no eres tu familia, Leo. Lo has dejado muy claro. Le extendí la mano. Envíame tu currículum y lo haremos oficial. Mientras se iba. Sentí una extraña sensación de que las cosas cerraban un círculo. Los Sterling habían intentado infiltrarse en nuestra empresa a través de Ethan. Ahora, estábamos dando la bienvenida a un Sterling que había rechazado los métodos de su familia. Había una cierta justicia poética en ello. La demanda que Conrad Sterling presentó fue finalmente desestimada, aunque no sin antes drenar considerables recursos de ambas partes. Sterling Properties efectivamente se enfrentó a la bancarrota en 6 meses, como Leo había predicho. Conrad se vio obligado a vender el control mayoritario a inversores que lo reemplazaron inmediatamente como CEO. Brooke, habiendo perdido tanto su matrimonio como su puesto en la empresa de su padre, se mudó a la costa oeste para reinventarse. Según los chismes de la industria, Ethan recibió los papeles del divorcio en lo que habría sido su aniversario de 3 meses. En cuanto a Hayes Construcción, no solo sobrevivimos, sino que prosperamos.
Nuestra asociación con Peterson International nos abrió las puertas a proyectos más grandes de los que jamás habíamos manejado. Nuestra reputación de prácticas comerciales éticas y trabajo de calidad se extendió, atrayendo a nuevos clientes deseosos de trabajar con una empresa que defendía sus principios. Ethan encontró su nicho en la gestión de relaciones con los clientes, donde su empatía natural y sus habilidades interpersonales lo hicieron genuinamente valioso. Sin la presión de ser algo que no era, descubrió habilidades que no sabía que poseía. Mi madre comenzó a interesarse más activamente en la fundación benéfica de la empresa, canalizando su energía en proyectos comunitarios que honraban el legado de mi padre. Y yo aprendí que liderar no siempre significaba cargar con todas las cargas sola. Que confiar en los demás, incluso en aquellos que me habían herido en el pasado, a veces podía producir recompensas inesperadas. Un año después de la muerte de mi padre, mientras nos reuníamos para un memorial privado, me di cuenta de que, aunque las heridas no estaban completamente curadas, habían comenzado a cerrarse. No porque hubiéramos olvidado las heridas, sino porque habíamos elegido seguir adelante a pesar de ellas, tal como mi padre había esperado que hiciéramos. Un año después del fallecimiento de mi padre, Hayes Construcción organizó el beneficio de becas en memoria de David Hayes, un evento para recaudar fondos para jóvenes que ingresan a los oficios de la construcción. El gran salón de baile del Hotel Cedar Heights estaba lleno de líderes de la industria, miembros de la comunidad y empleados pasados y presentes. Todos reunidos para honrar al hombre que había construido más que solo edificios. Me paré en el podio, mirando a la multitud reunida, sintiendo una mezcla compleja de dolor y orgullo. Mi padre creía que el éxito no significaba nada si no se compartía, comencé. Construyó Hayes Construcción no solo como un negocio, sino como una familia. Esta noche, extendemos esa familia creando oportunidades para la próxima generación de constructores y soñadores. Desde mi posición, podía ver a mi madre sentada en la mesa de nuestra empresa. Elegante como siempre, pero de alguna manera más suave, el perfeccionismo rígido que la había definido durante tanto tiempo dando paso a una presencia más auténtica. A su lado estaba Ethan, quien había pasado el último año reconstruyéndose a sí mismo con el mismo cuidado y atención que ahora dedicaba a nuestras relaciones con los clientes. La empresa que liderábamos juntos era más fuerte que nunca. Hayes Construcción no solo había sobrevivido a la crisis de Sterling, sino que había emergido con una identidad y un propósito más claros. Nuestra asociación con Peterson International había expandido nuestro alcance a nuevos mercados, y nuestro enfoque en prácticas de construcción sostenible. Encabezado por Leo Sterling, quien había demostrado ser una adición invaluable a nuestro equipo, nos había posicionado a la vanguardia de la innovación en la industria. Después de mi discurso, mientras los invitados se mezclaban durante la recepción, un banquero de inversiones que reconocí de eventos anteriores de la industria se me acercó. Señora Hayes. Felicidades por una noche maravillosa, dijo, extendiendo su mano. Y por el notable desempeño de Hayes Construcción este último año. Su empresa ha llamado la atención de algunas partes muy interesadas. Gracias, señor Donovan. Es muy amable de su parte. Más que amable, es un hecho. De hecho, estoy aquí en representación de Westfield Development. Me han autorizado a discutir una posible oferta de adquisición. Las cifras serían sustanciales. Sonreí educadamente. Es halagador. Pero Hayes Construcción no está en venta. Todo el mundo tiene un precio, señora Hayes, replicó suavemente. Quizás podríamos discutir esto con más detalle durante un almuerzo la próxima semana. Westfield está preparada para asegurar que el nombre Hayes continúe, por supuesto. Valoran su marca y su legado. El nombre Hayes no es solo una marca, señor Donovan. Es una promesa a nuestros empleados, a nuestros clientes y a nuestra comunidad. Eso no es algo que estemos buscando vender a ningún precio. Mientras se disculpaba, con la decepción evidente en su expresión, Ethan apareció a mi lado con 2 copas de champán. Déjame adivinar, dijo, dándome una. Otra oferta de adquisición. La tercera este mes. Tomé un sorbo, disfrutando de la celebración momentánea. Realmente no se rinden. No se les puede culpar. Lo estamos petando. Su sonrisa fácil recordaba al viejo Ethan.
Pero ahora había una nueva sustancia detrás de ella. Pero están perdiendo el tiempo. Este es un negocio familiar, y no estamos en venta. A ningún precio. Hablando de familia. Asentí hacia la entrada, donde Leo Sterling acababa de llegar, luciendo ligeramente incómodo en el entorno formal. Todavía me estoy acostumbrando a ver a un Sterling en nuestro equipo. Se ha ganado su lugar, reconoció Ethan. La iniciativa de sostenibilidad ha traído 6 nuevos clientes solo este trimestre. Vimos cómo nuestra madre localizaba a Leo y, para mi sorpresa, lo invitaba a unirse a su mesa. La visión de Catherine Hayes interactuando voluntariamente con un Sterling habría sido impensable hace un año. Mamá ha cambiado mucho, comentó Ethan. Todos lo hemos hecho, supongo. Para mejor, espero. Se volvió para mirarme directamente. Definitivamente para mejor. Al menos para mí. No estoy seguro de haberte agradecido nunca como es debido, Maya. ¿Por qué? Por evitar que lo destruyera todo. Por darme una segunda oportunidad que definitivamente no merecía. Su voz se volvió seria. Por ver quién podía ser en lugar de quién era. Eso es lo que hace la familia, respondí. O lo que debería hacer, de todos modos. A medida que avanzaba la noche. Circulé entre la multitud, saludando a clientes y empleados, aceptando condolencias y felicitaciones a partes iguales. Fue durante un momento de tranquilidad junto a la exhibición conmemorativa de las fotos de mi padre que me encontré con un rostro inesperado. Brooke Sterling estaba de pie frente a una foto de mi padre iniciando la construcción de su primer gran proyecto, estudiándola con una expresión que no pude descifrar. Había perdido el glamour pulido que una vez la definió, vestida ahora con el uniforme del personal del evento, sirviendo bebidas y aperitivos. Se giró cuando me acerqué. El reconocimiento y luego la alarma cruzando su rostro. Maya. No pensé, no sabía que este era tu evento. Es el beneficio en memoria de David Hayes, dije suavemente. ¿El nombre no te dio una pista? Se sonrojó. Solo estoy trabajando. Necesitaba el trabajo. La mujer que una vez me había sentado en la mesa de la cocina durante la recepción de su boda ahora estaba sirviendo bebidas en mi evento. La simetría era casi demasiado perfecta. Demasiado parecida a la pulcra justicia kármica de un cuento de hadas. Pero la vida real es más desordenada que las historias, y la mujer frente a mí parecía más rota que villana. ¿Cómo están las cosas con tu padre?, pregunté, genuinamente curiosa. Está en Arizona. Empezando de nuevo, dice. Dio una risa frágil. Sin mí, aparentemente. Yo fui parte del fracaso. ¿Y estás trabajando en catering? Entre otras cosas. Resulta que mis habilidades no se traducen bien al trabajo real. Me miró brevemente a los ojos, luego desvió la mirada. Supongo que estás disfrutando de esto. Consideré su pregunta seriamente. Hace un año, podría haber saboreado este revés de la fortuna. Ahora, descubrí que no sentía ningún placer en su caída. En realidad, no, dije honestamente. No lo estoy. Nunca quise destruir a nadie, Brooke. Solo quería proteger lo que era mío. Asintió lentamente. Fuiste más inteligente de lo que pensábamos. De lo que yo pensaba. Un gerente de catering gritó su nombre desde el otro lado de la sala. Debería volver al trabajo. Mientras se giraba para irse, tomé una decisión en una fracción de segundo. ¿Brooke? Leo está aquí esta noche. Está trabajando con nosotros ahora, dirigiendo nuestras iniciativas de sostenibilidad. Quizás quiera saludarlo. Parecía genuinamente sorprendida. ¿Me habla? ¿Después de todo? La familia es complicada, dije simplemente. Pero sigue siendo familia. Más tarde esa noche, mientras el evento llegaba a su fin. Me encontré de pie junto a los grandes ventanales con vistas al horizonte de la ciudad. Cuánto había cambiado en un año. La empresa prosperaba bajo un nuevo liderazgo y nuevas direcciones. Mi relación con Ethan había evolucionado hacia algo parecido a una verdadera asociación, cada uno contribuyendo con nuestras fortalezas distintivas. Incluso mi madre y yo habíamos alcanzado una paz tentativa.
aprendiendo a apreciar nuestras diferencias en lugar de luchar contra ellas. ¿Un centavo por tus pensamientos? Leo Sterling se unió a mí en la ventana, con 2 tazas de café en la mano. Me ofreció una. Solo reflexionando, dije, aceptando el café con gratitud. Ha sido todo un año. Eso es quedarse corto. Miró hacia la sala. Vi a mi hermana antes. Gracias por eso. ¿Hablaste con ella? Brevemente. Es un comienzo. Duro. No le va bien. Mi padre básicamente la dejó sin nada cuando la empresa fracasó. Eso parece duro, considerando que ella seguía su guión. Así es Conrad Sterling. El éxito es el único valor que importa. Sacudió la cabeza. Pasé toda mi vida tratando de ganarme su aprobación antes de darme cuenta de que no valía la pena tenerla. La honestidad de su declaración resonó en mí. ¿Cuánto de mi propia vida había pasado buscando la aprobación de mis padres? La diferencia era que, finalmente, la había encontrado, demasiado tarde en el caso de mi padre. Pero la encontré al fin y al cabo. ¿Y tú?, preguntó Leo. Escuché a ese banquero de inversiones hacer su oferta. Sonaba como una oferta seria. Lo era. Pero algunas cosas no están en venta. Ni siquiera a cualquier precio. Sonreí. Especialmente a cualquier precio. Al concluir el evento, con los invitados despidiéndose con apretones de manos y abrazos. Me encontré de pie con mi madre y mi hermano en la exhibición de fotos conmemorativas. Nosotros 3, tan fracturados hace un año, ahora estábamos uno al lado del otro. Una familia aún en proceso de sanación, pero intacta. Le habría encantado esta noche, dijo mi madre en voz baja. Ver la empresa prosperando, la familia unida. La beca fue una buena idea, Maya. Añadió Ethan. Práctica pero significativa. ¿Muy tú? Compartimos un momento de silencio, cada uno perdido en sus propios recuerdos de David Hayes. Tengo algo que mostrarles a ambos. Dije finalmente. Vengan conmigo. Los llevé a la terraza de la azotea del hotel, donde la ciudad se extendía ante nosotros en un tapiz de luces. A poca distancia. La forma distintiva de nuestro proyecto más nuevo se alzaba contra el cielo nocturno. Un desarrollo sostenible de uso mixto que combinaba viviendas asequibles con espacios verdes y recursos comunitarios. El Centro Comunitario David Hayes, anuncié. Abre el próximo mes. El primer proyecto completado bajo nuestro nuevo modelo de asociación. Mi madre se llevó la mano a la boca, con los ojos brillantes por las lágrimas. Es hermoso, Maya. Es más que hermoso. Dijo Ethan. Es significativo. Importante. Exactamente lo que papá habría querido que fuera su legado. Mientras estábamos juntos, mirando la manifestación física de todo por lo que habíamos luchado y casi perdido, sentí una sensación de plenitud que me había eludido durante la mayor parte de mi vida. El incidente de la mesa de la cocina en la boda de Ethan, un evento que una vez pareció la máxima humillación. Ahora aparecía simplemente como el catalizador que había puesto en marcha los cambios necesarios. Hayes Construcción no solo estaba sobreviviendo, estaba evolucionando hacia algo mejor que antes. Nuestra familia no solo coexistía, estábamos aprendiendo a vernos y valorarnos de verdad. Y yo no solo estaba teniendo éxito profesional. Estaba encontrando equilibrio y significado más allá de la sala de juntas. La venganza que había tomado al retirar el contrato de nuestra empresa no se había tratado de castigo al final. Se había tratado de protección, de nuestra empresa, de nuestros empleados, de nuestro legado familiar y, sí, de mi propio valor y posición. A veces, defenderse no se trata de hacer pagar a otros. Se trata de negarse a aceptar menos de lo que mereces. A veces pienso en ese día de la boda, en la humillación de ser sentada en la cocina, en el cálculo frío detrás de ello. En el momento en que decidí que no permitiría que ni yo ni nuestra empresa fuéramos menospreciados. Lo cambió todo. ¿Alguna vez has experimentado un momento que te obligó a defenderte de maneras que nunca esperabas? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. La vida nos enseña estas lecciones de maneras inesperadas, ¿no es así? Si encontraste significado en mi viaje desde la mesa de la cocina hasta reclamar el legado de mi familia,
Por favor. Suscríbete para escuchar más historias sobre dinámicas familiares, desafíos empresariales y cómo encontrar tu propio valor. Dale like a este vídeo si crees en defenderte. Incluso especialmente cuando, es tu propia familia la que te subestima. Compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es decir, basta. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, el respeto no se da solo por lazos de sangre. A veces, debe ganarse a través de decisiones difíciles y acciones valientes. Espero que mi experiencia te ayude a encontrar el coraje para exigir el respeto que mereces en tu propia vida.